Bien, a continuación vamos a realizar lo que es una práctica para conectar EasyMorph, que es nuestra ETL, a la Data Warehouse IBM DB2 y luego crear los dashboards en la herramienta BIW. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a inicio, a la ventana de mandatos de IBM DB2. Bien, en administrador. Listo, damos clic. Y ahora, una vez abierto nuestro administrador de mandatos de DB2, lo que vamos a hacer es iniciar DB2. Entonces escribimos el mandato DB2 start. Listo, nos indica que el gestor de bases ya está activo. Bien, a continuación lo que queremos será crear una base de datos. Para esto escribimos el mandato DB2 create database y el nombre de nuestra tabla en cuestión. En este caso vamos a ponerle camarón. Bien, esperamos a que cargue el alias de base de datos. Ahora ya existe. Bien, ahora nos indica que el gestor de base de datos ya está activo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear mediante mandatos la base de datos, en este caso db2 create database y el nombre de nuestra base de datos que vamos a crear. En este caso vamos a crear nuestra base de datos w camarón. Y nos indica que el nombre no es válido porque es demasiado largo. Bien, vamos a utilizar lo mismo. Vamos a crear esa base de datos wcam. Listo, y damos enter y esperamos a que cargue nuestra base, a que cree nuestra base de datos. Bien, ahora nos indica que el mandato create database ha finalizado satisfactoriamente. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a nuestro IBM Data Studio. Bien, y entrar a nuestra carpeta IBM Data Studio y ejecutar Data Studio 4.14 cliente. Listo, esperamos. Bien, aquí nos indica una ventana que es el lanzador de clics. Aquí lo siguiente que tenemos que hacer es darle a lanzar y esperamos a que se abra nuestro IBM Software de Data Studio. Bien, una vez abierto nuestro Data Studio, lo siguiente que vamos a hacer es desplegar aquí en todas las bases de datos localhost. Desplegamos nuestra DB2. Bien, aquí como podemos verificar tenemos algunas tablas que se crearon anteriormente. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir aquí y darle clic derecho en todas las bases de datos y darle a nueva conexión a una base de datos. Bien, aquí tenemos para realizar nuestra conexión a diferentes bases de datos. Bien, por defecto escogemos DB2 para Linux, Unix y Windows. Bien, escribimos el nombre de nuestra base de datos, que fue la que creamos anteriormente, la cual es wcam. Bien, el host localhost y el número de puerto, por defecto viene el 50.000, pero a nosotros en la instalación nos dio 25.000. Bien, escribimos el nombre de usuario. En este caso el nombre de usuario es db2admin y la contraseña. Listo, le dejamos en guardar contraseña. Probamos el test de conexión. Bien, lo siguiente que nos indica es que la conexión sea satisfactoria. Bien,
damos en aceptar y por último en finalizar. Listo, y automáticamente nos aparece aquí nuestra base de datos. En caso de que no aparezca, lo único que hay que hacer es darle en recargar. Bien, aquí abrimos aquí la base de datos en la flechita y aquí podemos observar las tablas que se crean por defecto. Bien, listo. Una vez creada nuestra base de datos en Data Studio, lo siguiente que vamos a hacer es ir a nuestro ETL. Bien, abrimos EasyMore, abrimos EasyMore y nos sale por defecto la ventana principal. Bien, vamos a ir al main y aquí podemos ver nuestra ventana donde vamos a trabajar. Aquí le damos en añadir data y en la sección de importar file escogemos la import Excel spreadsheet, que es para traer tablas de Excel. Bien, por defecto tenemos nuestra tabla de nuestro archivo de Excel de data manera con el que vamos a trabajar. Vamos a abrirlo. Esperamos a que carguen los datos. Una vez los datos cargados, nos muestra aquí todas las hojas que tenemos creadas en nuestro archivo de Excel. Bien, vamos a trabajar con el primero, que es DIN Piscina. Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar con la que vamos a trabajar, en este caso DIN Piscina, y aquí vamos a cargar todas las columnas, o en caso de que queramos solo cargar cierta cantidad de columnas, aquí en Not Only Selected Columns podemos seleccionar la cantidad de columnas, solo cuáles columnas podemos cargar, queremos. Bien, en este caso, como quiero cargar todas, lo siguiente que vamos a hacer es darle a aplicar. Bien, como cargaron todas y no tengo ningún cambio, por defecto aplicar ya se mantiene. Bien, en caso de que quiera hacer algún cambio, se le da aplicar. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionamos aquí la parte del título de nuestra tabla y le damos en añadir acción. Luego de darle ahí, nos aparece aquí las acciones que podemos agregar. En este caso, para conectarla a nuestra base de datos, escribimos database y seleccionamos database command. Bien, y lo que nos pide aquí es un conector, el comando que es crear la tabla, el nombre de la tabla y si la tabla existe, qué se puede hacer. Bien, aquí para crear un conector no tenemos ningún conector. Vamos a la sección de Manage Connectors. Bien, aquí para crear un nuevo conector, por defecto nosotros tenemos que escoger ODBC porque no hay conexión directa con DB2. Entonces, mediante un ODBC vamos a conectar nuestra base de datos de IBM DB2. Bien, aquí en el Data Source, que sería nuestra base de datos, no existe nuestra base de datos de IBM DB2. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a origen de datos de ODBC y nos aparecerá esta ventana. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar un nuevo origen de datos. En este caso aquí vamos a escoger IBM DB2 ODBC Driver. Vamos en finalizar y aquí le podemos colocar el nombre de nuestra fuente de datos, que es Camaronera, y el alias de la base de datos, que aquí nos aparecerán todas las bases de datos que tenemos creadas, y la que hemos creado es DWCAM. Bien, lo siguiente que damos es
en aceptar y por último en aceptar. Listo, aquí ya nos debería aparecer en nuestra base de datos. Si no aparece, le damos en cancelar y refrescamos. Bien, vamos a dar de nuevo a nuevo conector, SQL o DBC. Listo, y aquí ya nos aparece nuestra base de datos. Bien, aquí vamos a colocarle el nombre de nuestro conector, que es el ODBC DWCAM. Listo. Aquí ya nos selecciona la base de datos cambronera y el dialecto de SQL, que va a ser DB2. Vamos a colocar nuestro usuario y contraseña. Bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle a test para comprobar si la conexión es exitosa. Bien. Aceptamos y le damos OK. Una vez que hemos agregado nuestro conector, lo siguiente que vamos a hacer es cerrar y volvemos aquí a nuestra sección de Database Command. Ahora sí, con el conector en la lista, le damos al conector. Aquí el comando va a ser create table y el nombre de nuestra tabla va a ser la misma que tenemos en Excel, dim país. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es aquí, si las tablas ya existen, vamos a eliminarla para que se pueda agregar una nueva tabla con la misma base de datos. Bien, ahora por defecto nos aparece que en la columna país code y país nom ya tienen su tipo de dato. Aquí en país code number y país nom text. Bien, para poder cambiar esto, para poder revisar que esté correctamente, le vamos a dar en tipos de datos avanzado. Entonces aquí, como podemos observar aquí en la tabla al lado, nuestro tipo de dato es integer, no es double. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es editar y aquí podemos cambiar el tipo de dato. Bien, cambiamos a integer y aquí también podemos cambiar el tipo de dato de país nom, pero dejémoslo por defecto. Entonces le damos OK y ya se cambia nuestro tipo de dato. Y por último le damos en aplicar. Bien, una vez realizado esto, lo siguiente que hacemos es darle a correr. Empieza a correr la acción constantemente. Bien, y para verificar que esto esté sucediendo, que se agregaron nuestros datos, vamos a darle ahí en conectar y aquí vamos a refrescar en el Data Studio. Bien, y aquí, como podemos observar, se creó con nuestro esquema de administrador la tabla dim país. Bien, vamos a darle clic derecho para poder abrir visualizar nuestros datos. Bien, aquí vamos a la sección de datos y le damos en Browse Data. Y como podemos observar, aquí tenemos a nuestras dos columnas creadas. Bien, están vacías porque lo único que hicimos fue crear nuestra base de datos. Ahora, para enviar nuestros datos de la base de datos, lo siguiente que vamos a hacer es añadir nueva acción. O también podemos ir directamente aquí al menú añadir acción. Bien, vamos a trabajar con base de datos de nuevo. Y lo que vamos a buscar va a ser exportar a base de datos. Bien, aquí está cargando. Listo. Lo que nos indica es que a qué conector de base de datos queremos conectarnos. En este caso, por defecto, como estamos trabajando desde la anterior acción con ODBC DWCAM, nos aparece por defecto. Bien, entonces aquí vamos a escoger la tabla. Como la tabla ya fue creada, ya nos aparece aquí en el esquema por defecto de administrador de DB2Admin. Bien, escogemos nuestra tabla y aquí ponemos las columnas que van a ser mapeadas, van a ser automáticas porque ya detecta las columnas, o explicit, nos permite escoger las
las columnas que queremos mapear, en caso de que anteriormente solo hayamos cogido cierta cantidad de columnas. Bien, entonces como queremos todas, le dejamos en automático, le damos en aplicar. Y por último, como si ven que no está completamente vista la tabla, significa que hay que correr esta parte, esta acción, y le damos en Run Action. Bien, una vez hecho eso, ya nos aparece desombreado todo esto. Listo, entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra DB2 admin y le damos en refrescar, y automáticamente se suben nuestros datos. Listo, y realizamos lo mismo con las demás tablas. Bien, vamos en este caso a subir la tabla de tallas. Aquí podemos escoger columnas o no. Y listo, vamos a aplicar. Nos aparecen los datos de talla. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es añadir una nueva acción a esta tabla. Database command para crear nuestra tabla. El nombre de la tabla. Bien, sin tallas, y aquí si la tabla ya existe, entonces eliminado. Bien, aquí le damos a avanzado para poder editar los datos. Vamos a editar aquí talla code, que es el código. Vamos a poner en integer. El nombre le vamos a dejar por defecto. Y por último el talla cam. Entonces esto también le vamos a dejar por defecto. Listo, solo cambiamos uno en integer. Listo, le damos en aplicar. Y listo, tenemos nuestra nueva conexión. Ahora no olvidar que hay que darle Run Action para que la tabla se cree y poder utilizarla con la siguiente acción. Bien, vamos a crear nuestra otra acción, que va a ser la de exportar los datos. Seguimos trabajando con una acción de database. Exportar tu database. Entonces aquí, como ya le dimos en correr acción y se creó nuestra tabla, aparece aquí din tallas. Aquí escogemos si tenemos que quitar alguna columna o no. Dejamos automático en aplicar. Y listo, y por último, correr acción. Y ya aparece nuestra tabla en la base de datos. No, atrás. Bien, aquí le damos en refrescar. Y aparece nuestra tabla. Listo, nos faltaría agregar otra tabla para continuar. Bien, agregamos otro archivo. En este caso agregaremos th cosechas. Bien, vemos qué columnas no queremos agregar, o si no, dejamos por defecto y agregamos todas las columnas. Bien, le damos en aplicar. Listo, se agregan todas las columnas y agregamos la nueva acción. Repetimos lo mismo que anterior. Database command para crear las columnas. Escribimos el nombre, en este caso es th bien cosechas, cosecha. Listo, y vamos a editar nuestros tipos de datos. Bien, en este caso el cost cam, cantidad de kilogramos, está como doble, está bien. El siguiente, cost precio de kilogramos, también está bien. El siguiente, como vemos, no tiene ningún punto ni coma, entonces vamos a darle como integer.
El siguiente también, los siguientes también están como integer, número entero. Bien, colocamos entero, listo, le damos en OK. Podemos observar ya se cambian nuestros tipos de datos. Le damos en aplicar y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es correr la acción. Bien, tenemos creada nuestra siguiente tabla. Listo, y por último lo que vamos a hacer es claramente subir nuestros datos. Añadimos una nueva acción de database y exportar nuestros datos. Seleccionamos la tabla que acabamos de crear, TH cosecha, verificamos cuáles columnas no queremos que se suban o le dejamos automáticamente por defecto. Aplicar. Entonces, una vez hecho eso, le damos en corrección y listo, tenemos creadas nuestras 3 tablas. Bien, en este ETL se conectó directamente desde nuestro Excel, trae datos y se conecta directamente con nuestra base de datos. Bien, cada cambio se va a actualizar constantemente. Y aquí nos aparecen nuestras 3 tablas. Bien, para verificar que si se hayan subido los datos, damos clic derecho, datos y browse data. Listo, como podemos ver, aquí están nuestros datos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, como ya tenemos conectado nuestra ETL a nuestra Data Warehouse, que es IBM-DB2, lo siguiente que vamos a hacer es ir a subirlas en conectarlas a nuestro BI. En este caso es W. Bien, abrimos W. Bien, nos aparece nuestra pantalla principal de W. En este caso tenemos una licencia gratuita. Bueno, si van a utilizar este programa deberían comprarlo para tenerlo por siempre. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es conectarnos mediante nuestra base de datos. O sea, aquí nos especifica que es un servidor. Básicamente aquí tenemos en más, nos aparece nuestras bases de datos a las cuales nos podemos conectar y traer datos. Bien, aquí tenemos nuestras bases de datos, aquí también está IBM-DB2, pero en este caso vamos a conectarla mediante el controlador de ODBC. Bien, aquí tenemos para ingresar nuestros datos. Por defecto ya nos aparece el controlador que habíamos creado. Bien, aquí está, Camaronera, Excel y MS Access Database. Vamos a escoger obviamente el que hemos creado, que es de Camaronera. Bien, aquí podemos realizar nuestra conexión mediante un controlador y mediante DCN. En este caso vamos a dejar por defecto el ODBC. Vamos a conectar y este nos conectará a nuestra base de datos. Bien, y nos aparece esta nueva pestaña, esta nueva ventana, perdón. Aquí está el nombre de nuestra base de datos, que era Camaronera. Aquí ingresamos nuestro ID de usuario y nuestra contraseña. Listo, y le damos en aceptar. Listo, y nos carga nuestros datos. Aquí por defecto el controlador ya nos indica cuál fue el que escogimos anteriormente en el origen de datos. Listo, y aquí lo siguiente que vamos a hacer es llenar los campos. En este caso servidor, localhost, el puerto que teníamos 25.000 y el nombre de nuestra base de datos, que en este caso es DWCAM. Bien, y nada más, y le damos a iniciar sesión.
Listo, nos abre la siguiente ventana. Ahora lo siguiente que tenemos que ver es que tenemos nuestra conexión al localhost de la ODBC a nuestra base de datos de WCAN. Lo siguiente que vamos a hacer es escoger el esquema. En este caso le damos aquí en buscar. Nos aparecen todos los esquemas que están creados, todos los administradores. En este caso fue el DB2 admin que estaba por defecto. Nos vamos a conectar ese esquema y a la tabla que le damos en buscar. Y nos aparecerán las tablas que habíamos creado. Bien. Si creamos otra tabla mediante el ETL, automáticamente ya nos va a aparecer en el tablero porque está conectada directamente al DB2 admin. ¿Listo? Así que lo siguiente que vamos a hacer es arrastrar nuestras tablas aquí para conectarlas y poder trabajar con ellas. En este caso las que subí fueron TH cosecha. La vamos a arrastrar hasta aquí, hasta el centro. Esperamos. Listo, podemos ver que aquí nos muestra los campos que tiene nuestra tabla cosecha. Si le damos a actualizar ahora, nos mostrará nuestros datos. Como pueden observar aquí están nuestros datos de las tablas. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es relacionarla con otra tabla. Como ya estamos dentro del esquema, lo único que nos faltaría es escoger la otra tabla. Mostramos nuestras tablas y en este caso vamos a escoger DIN-talla. Como pueden observar, se conecta a TH cosecha. Listo, ya están relacionadas. Actualizamos los datos y aquí nos aparecen los datos de la tabla DIN-tallas. Bien, ahora aquí nos indica ir a la hoja de trabajo. Entonces vamos a nuestra hoja 1. Esto es algo de Tableau que no identifica, son solo detalles, no hay problema con eso. Le damos a aceptar y ya estamos yendo a nuestra hoja 1. Bien, aquí nos muestra nuestra hoja 1 y lo siguiente que podemos hacer es, aquí como puedes ver hay opciones que dice mostrarme, donde podemos escoger los diferentes tipos de informes. Bien, y aquí hay otras secciones: páginas, filtros, marcas, estilos para nuestros diseños. Bien, aquí tenemos columnas y filas. En columnas lo que vamos a hacer es traer la tabla de la tabla DIN-tallas el tal cam, que va a ser tal nombre, que va a ser los nombres de las medidas del camarón. Bien, y ahora vamos a, aquí en filas, vamos a traer lo que es cost cantidad, que significa el costo de la cantidad en kilogramos. Bien, entonces vamos a traerlo aquí en filas y se va a crear nuestro gráfico de barras. Bien, aquí en nuestro gráfico de barras nos indica la talla y la cantidad. Aquí tenemos una flechita donde podemos cambiar hacia qué dirección queremos que se muestre nuestra barra. También aquí podemos ver que se pueden editar diferentes cosas en nuestro gráfico. Bien. Aquí podemos cambiar los tipos de gráficos automáticos, está por defecto. Aquí de barra, que es el mismo automático. Aquí por cuadros, etcétera. Diferentes tipos de diseños. Bien. Listo, aquí podemos escoger, podemos editar este nombre. Vamos a colocar
Excel y tenemos cantidad de kilogramos de camarón por tallos. Bien. Listo, y así podemos ver que podemos traer datos desde Excel y así podemos concluir que los datos que coloquemos en Excel van a estar conectados a nuestro ETL EasyMorph y automáticamente se subirán a nuestra base de datos, la misma que va a enviar nuestros datos a nuestro Tableau. Bien, se actualizará en tiempo real nuestro Tableau con nuestra base de datos. Bien, y así es como tendremos nuestro dashboard, una conexión de ETL, BI, ETL, Data Warehouse y BI. Gracias.